Hola y buenas noches, bienvenidos todos y todas a este podcast titulado Trinchera Anarquista. Estamos grabando hoy acá en la ciudad de Bogotá, hoy 3 de febrero del año 2020, nuestro primer episodio de esta temporada. Quien les habla, Sebastián, y mi compañero Juan. Y pues bueno, Juan y yo hacemos parte del grupo libertario Vía Libre. Juan, no sé si nos comentas brevemente qué es el grupo libertario Vía Libre. Claro, somos una organización política anarquista que actúa en la ciudad y en el país. Nos constituimos en 2010 y este año estamos llegando a nuestros 10 años de lucha, 10 años de actividad del anarquismo social y organizado. Nos reconocemos en una serie de claves políticas: el anarquismo con la gente, el anarquismo de lucha de clases y lucha social, un anarquismo que distingue entre la organización política, más de afinidad en programa e ideología, y la organización social, y que valora la idea de recuperar la inserción del anarquismo en las movilizaciones y luchas populares. Y en ese sentido actuamos e intentamos participar en diferentes espacios del movimiento estudiantil, educativo, barrial, sindical, internacionalista, campesino, entre otras, de género, de mujeres, entre otras varias expresiones. Pero bueno, una preguntita ahí, ¿por qué hablas, Juan, de recuperar? Porque bueno, de lo que yo conozco de la historia del anarquismo aquí en Colombia, en Bogotá, pues bueno, en los años 20 creo que el anarquismo tuvo un papel como muy beligerante en la organización de sindicatos, y en los años de, digamos, 80, 90, los años 2000, creo que el anarquismo estuvo más ligado a expresiones venidas como de las escenas contraculturales. ¿Por qué hablas de un anarquismo social diferenciado de qué otro tipo de anarquismos? Claro, como corriente sociopolítica, el anarquismo es muy rico, muy diverso, muy variado. Tiene una serie de identidades fuertes, como socialismo, como rechazo a la dominación, pero tiene algunas diferencias en su interior. Y nosotras nos reconocemos dentro de una corriente, pensamos que es de las más importantes en la historia mundial y local, que sería la que tiene esa clave de lo social, organizado, clasista y dualista. Y eso es un poco recoger lo mejor de esa experiencia del anarquismo clásico en 1920 y también retomar con sus debilidades y fortalezas las experiencias más recientes de ese segundo periodo del anarquismo, que es justamente uno de los temas que hemos estado analizando y reconstruyendo, y que vale la pena que consulten, por ejemplo, en proyectos que impulsamos como el Archivo del Anarquismo en Colombia, que pueden encontrar referenciado en nuestra página web. Sí, de eso quería hablar, porque en realidad tanto mi participación en el grupo, que ha sido en la elaboración como de estas piezas de difusión, como este propio podcast, y otras compañeras que al igual que Juana le han metido mucho al tema de la educación, todo este trabajo de 10 años está condensado en un sitio web que pueden visitar, y es www.grupovialibre.org. Ahí pueden consultar, digamos, todo el historial de la producción de talleres, charlas que se han llevado a cabo a lo largo de estos 10 años, y creo que es un aprendizaje muy válido. Y de hecho, ya pasando a la razón misma de este podcast, quisimos crear un espacio en la web, ¿sí? Un espacio que también sirva no solo de entretenimiento, pero también para educar y para transmitir la idea y todos los matices, enseñanzas y en general muchos de los aprendizajes que hemos tenido como organización política a lo largo de estos 10 años. Y en este primer episodio vamos a hablar de Dios y el Estado, una obra de Bakunin. Bien, antes de pasar a hablar del tema que nos trae hoy, hablar sobre esta obra tan importante y como fundacional de la propuesta anarquista moderna, podríamos decirlo, de Dios y el Estado, pensamos primero hablar de la coyuntura, porque el grupo Vía Libre, en su quehacer diario, trata de siempre hacer unos análisis desde una perspectiva del anarquismo social sobre la coyuntura nacional. Y desde el noviembre 21 de 2019, acá en Bogotá, se han vivido unos tiempos muy convulsos, Juan, ¿no es verdad? Y vamos a hablar sobre esta coyuntura de lo que fueron los paros nacionales, no sé si el de noviembre tal vez un pequeño preludio, Juan, y esto que pasó en enero, ¿cómo la ves?
Claro, es una cosa que hemos trabajado con algunos materiales que les invitamos a consultar en nuestra página, como decía Bastián. Entre ellos está pues una serie de reflexiones sobre la jornada misma del 21 de noviembre y unas reflexiones más generales pues sobre la semana de protesta nacional y pues la participación que tuvo el grupo pues en toda esta coyuntura de protesta de noviembre-diciembre, ¿no? Una de las más importantes pues de la historia reciente y que pues intentaba hacer el tercer paro general pues contra el gobierno Duque, contra pues los proyectos de la agenda neoliberal de reforma laboral, pensional, de revisión de la reforma tributaria, contra la represión y el asesinato de líderes y lideresas sociales, y pues que estalló sumando pues a esa gran ola de rebeldía de los pueblos de América Latina contra las políticas neoliberales y contra la desigualdad capitalista, ¿no? Entonces pues estuvimos participando ahí, tenemos varias reflexiones. La más reciente de estas jornadas pues es la del 21 de enero. A ella le dedicamos parte de nuestro boletín del mes de enero que les invitamos de nuevo a consultar, y pues aquí hacemos pues un balance de esta situación, de este jornado. Ya sería el sexto que se ha convocado pues durante el gobierno Duque. Habría que sumar pues los 3 de las jornadas de noviembre-diciembre de 2019, que son el 21, el 27 de noviembre y luego el 4 de diciembre. Y bueno, pues un análisis, por ejemplo, de sus convocantes, la actividad más bien baja de los sindicatos en esa coyuntura, la actividad alta de las estudiantes, especialmente de la Universidad Distrital, los retos del nuevo gobierno centrista de Claudia López del Partido Verde, que mantiene en líneas generales toda la política pues de Peñalosa, pero también de las administraciones progresistas frente a la represión, y la intento del gobierno Duque pues de recuperar como la iniciativa política y arrinconar la protesta. Hacemos un balance como de la jornada. Registrábamos por ejemplo 15 concentraciones y movilizaciones, una cifra distinta a la de otros entes, pero pues fue lo que recogimos pues en la calle, pero también haciendo un seguimiento juicioso pues en la prensa. Leíamos por ejemplo una serie de concentraciones barriales en las horas de la mañana en diferentes puntos de la ciudad, el más importante de ellos Suba. Luego veíamos las marchas más sectoriales, especialmente la marcha de las estudiantes de la Universidad Distrital y de otras instituciones en el recorrido de la Universidad Nacional. Finalmente una marcha sindical en la noche y bueno, algunos choques, algunos enfrentamientos pues con la policía en algunos de estos puntos. Leíamos pues que era una jornada que había logrado afectar de forma importante pues a la ciudad, la movilidad de la ciudad principalmente, pero pues había sido muy débil en términos laborales, y bueno, pensábamos que en Bogotá pues se había dado así, y más o menos también en el resto del país. En Cali alguna participación en las mañanas, choques al mediodía, movilización sindical en la tarde y movilizaciones con algunas tensiones pues en Medellín, Bucaramanga y otras ciudades del país, sin ser una jornada demasiado masiva. Leíamos que la jornada reflejaba un reflujo importante que se produjo pues ya desde el año pasado, que no obedece solo a razones coyunturales, sino pues a las mismas debilidades de nuestro movimiento, del movimiento de noviembre-diciembre, que la acción pues frenética desgastó y dejó exhausta a mucha gente, y que pues la tarea ahora, más que proponer la movilización permanente sin perspectivas concretas, pues es reencontrarse con la gente allí donde se halla, allí donde se resiste y está, digámoslo, un poco desmoralizada, desmovilizada, que es pues en el trabajo de base, que vemos que sigue siendo la gran tarea pendiente de toda esta explosión. Pero sin embargo, Juan, no sé si tal vez mi pregunta aquí sea muy amplia o tendenciosa, pero mucha gente, hoy ya iniciando febrero, habla sobre, por ejemplo, uno de los logros que ganó esta movilización en la Universidad Distrital fue el que la asamblea estudiantil fuese incluida como diríamos, como un estamento, ahora sí, con voz y voto en el Consejo Estudiantil Universitario. Y pues no sé, a mí me entra la duda de pensar qué tan bueno sea que
digamos que un espacio tan autónomo de la comunidad universitaria entre a ser parte como de ya un instrumento, como decirlo así, como institucionalizado? Claro, bueno, no, yo creo que es una reivindicación importante y una ganancia importante del movimiento pues universitario, principalmente estudiantil, pues del gran paro que realizó la Universidad Distrital desde el año pasado, en parte pues respondiendo pues a los escándalos de corrupción, la universidad convertida pues en el botín de toda la corruptela del Consejo de Bogotá. Y como respuesta pues de las estudiantes y pues la comunidad universitaria, pues la propuesta de una asamblea democrática para reorganizar el funcionamiento de la institución. Es una propuesta que ya tiene varios años, que se ha dado en otras universidades públicas, pero que la distrital llega a un nuevo punto. Problemas de ser cooptados existen, y pues las debilidades también, ¿no? El gran tema es que para lograr imponernos atrás el cogobierno, el gobierno tripartito de la comunidad universitaria y pues una decisiva participación estudiantil, pues necesitamos formas de organización que a veces no tenemos. Y sin embargo existen esos gérmenes pues en la Universidad Distrital, y ha sido muy importante la labor de las compañeras pues de Acción Libertaria Estudiantil, del ALE, ¿no? Y claro, el paro se enmarca dentro de ahí, y la participación de las estudiantes de la Distrital fue clave. Pero el paro fue mucho más que una protesta estudiantil, y pues por eso hacíamos como esta lectura. Y bueno, hacíamos también una lectura de un poco el fracaso del llamado del Comité Nacional de Paro al Cacerolazo Nacional, que no se dio en la masividad que nos había sorprendido en noviembre, diciembre, y pues el papel que tenía el Comité Nacional para desmovilizar la jornada, pero también la debilidad de todos los demás sectores a propósito pues de esta asamblea, de esta segunda asamblea del paro de finales de enero, de los demás sectores, ¿sí? La dirección del comité no tiene legitimidad democrática, pero nosotras desde como alternativa izquierda también nos falta construir eso con la gente, ¿no? Nadie tiene todavía suficiente mandato de asambleas y demás, y esa es un poco la tarea que pensamos que hay que trazarse en esta coyuntura. Beni, igual también es importante aclarar que esta coyuntura también ha puesto en evidencia el gran fraccionamiento del movimiento social colombiano, en especial de la izquierda. Pero bueno, yo creo que ese análisis de coyuntura ya nos desborda a veces. Bien, Juan, ahora sí, vamos a hablar de lo siguiente. No sé, Juan, ¿cómo piensas que se puede hablar en 2020 de un panfleto político que data más o menos, según los historiadores, de 1867, bueno, entre 1867 y 1870, se dice que fue escrito este panfleto, que fue titulado posteriormente Dios el Estado, ¿no? No, creo que no fue titulado así por el mismo Bakunin. Pero pues, obviamente antes de entrar de lleno en el análisis de esta obra, bueno, Juanjo precisamente es historiador también y de hecho ha estudiado la biografía de Bakunin a profundidad. No sé, Juanjo, si nos puedas resumir brevemente la biografía de quién fue Mijaíl Bakunin. Claro, igual como siempre recordarles que tenemos un buen material virtual. El año antepasado, en 2018, realizamos un ciclo de nuestros encuentros a grata sobre Bakunin, y ahí hacíamos una reflexión más larga. Bueno, Mijaíl Alexandrovich Bakunin fue un pensador nacido en Rusia, pues de trascendencia mundial, pues del siglo XIX. Fue, pues, digámoslo, el principal sistematizador de la experiencia y la teoría de lo que ya sería el anarquismo, el socialismo anarquista. Y pues tuvo una vida pues extraordinaria, ¿no? Nació como un joven de la aristocracia media en Rusia, prestó el servicio militar, fue soldado en los territorios ocupados de Polonia. Luego estudió filosofía en Moscú, hizo parte de los primeros círculos de intelectuales románticos rusos. Luego fue a estudiar a la Universidad de Berlín, donde coincidió con personajes como Kierkegaard o Engels. Más tarde se traslada a Dresde, abandona sus estudios de filosofía, pero tiene un fuerte impacto pues esta
esta pues rama del conocimiento, muy desde la óptica del idealismo alemán y especialmente pues de Hegel. Luego ya se vuelve pues cercano y partícipe de los círculos de demócratas y antimonárquicos europeos. Se vuelve un severo crítico del régimen zarista, solidario por ejemplo con los pueblos oprimidos por el imperio zarista, y más adelante ya lo vemos pues participando de la Primavera de los Pueblos, la revolución de 1848. Pues está en París, intenta organizar el movimiento pues en Europa Oriental sin tanto éxito, y luego cuando cae la llamada revolución en Alemania, es hecho prisionero en una serie de acuerdos de colaboración entre Austria, Prusia y Rusia, y pues Rusia pues termina deportado a Rusia, es encarcelado en la prisión de San Pedro y San Pablo durante 11 años, luego logra un trato más benévolo y logra radicarse en Siberia, de ahí se fuga y retoma para 1860 pues su actividad entre los círculos democráticos y socialistas europeos. Forma parte del Congreso Internacional de la Paz. Antes había organizado el primer Congreso Eslavo. Empieza a convertirse pues en un autor de renombre, con algunas reflexiones suyas filosóficas, y luego ya en lo que más nos interesa, forma como un sector de izquierda de la Liga de la Paz pues la Alianza Internacional de la Democracia Socialista, como una especie de organización ya anarquista. La alianza en un momento decide integrarse en la Asociación Internacional de Trabajadores, la AIT, la primera internacional que lidera Marx, y pues Bakunin entra de lleno pues a vincularse con las actividades pues del movimiento obrero de Europa Occidental del periodo, especialmente países como Suiza, España e Italia. Y ahí pues es que surge la gran conceptualización del anarquismo. Bakunin es autor de obras claves pues como Socialismo, Federalismo, Antiteologismo, un poco después pues Dios y el Estado, Estatismo y Anarquía, que es una de las que ve publicada en vida. Y bueno, ahí surge ya como el anarquismo doctrinario en medio de la lucha de la alianza y de la primera internacional. Y bueno, de hecho creo que Bakunin pasa sus últimos años de vida es en Suiza, donde varios seguidores de él pues son los que tratan de acuñar a lo último su obra póstuma. De hecho, este escrito del que vamos a hablar, Dios y el Estado, pues fue como producto de que varios de sus discípulos pues recogieron notas suyas, muchas sueltas, otras no, a lo largo de estos 3 años, y se produjo que no podríamos, hoy en día lo conseguimos como libro, pero en su momento creo que fue distribuido en varias partes de Europa y en Estados Unidos como un panfleto tal cual. Es que sucede que es una colección de panfletos, como usted dice, recogidas por Reclé. Hay un panfleto que se llama Dios y el Estado propiamente tal, y Reclé por unidad temática pensó que podía compilarlo con otra serie de artículos conectados que son el principio divino, el principio del Estado. Pero sí, exactamente, es el gran panfletista político, el gran agitador que es Bakunin, aunque este es un texto de hondo calado filosófico. Su presentación es de un folleto pequeño, pero es de mucho impacto. Sí, de hecho eso es lo que voy a decir. Bueno, me imagino que no sé si estoy diciendo algo prejuicioso, Juan, pero pues por ejemplo a mí sí se me dificulta mucho leer textos profundamente filosóficos, y encontré en Dios y el Estado, por lo menos en su introducción, no solo conceptos, sino la misma, como me imagino yo que en su momento era como la discusión de moda. Y creo que hay unos 2 conceptos fundamentales en Dios y el Estado que atraviesan todo el discurso, pero creo que me quedo corto en palabras para tratar de definirlos. Entonces yo te quería preguntar, Juanjo, o sea, porque es algo de lo que Bakunin habla en todo el panfleto. ¿Cómo defines tú esta lucha que presenta Bakunin entre materialismo e idealismo? O explicando un poco esos conceptos primero. Claro,
Pues Bakunin entiende el idealismo como el sistema que explica la realidad a partir pues de ideas abstractas, racionales, perfectas, y el materialismo como pues una escuela filosófica que se basa pues en el principio de la materia y la explicación del mundo a través de las interacciones de la materia, ¿no? Pero Bakunin aquí empieza a esbozar su propia propuesta de materialismo, ¿no? Habla de un materialismo realista que tiene como un principio pues la realidad y como campo de observación, comprobación y experimentación la realidad. Habla de un materialismo abierto a las causas naturales, atento a las causas naturales, pero también sociales, humanas. Entonces hay que estar pendiente de la naturaleza y su influencia en las sociedades humanas y en los seres humanos, pero también hay que estar pendiente pues de la economía, de la cultura, de la religión, entre otras expresiones. Es un materialismo crítico, que piensa pues en una realidad cambiante y que está en permanente evolución, y es una idea pues de materialismo que tiene puntos de contacto con la dialéctica materialista de Marx y Engels, pero también unas ciertas particularidades, digamos, podríamos decir que hacen parte de una misma idea general, un mismo paradigma del materialismo de la época, pero este es un materialismo pues donde hay un importante papel pues de la actividad humana, de la voluntad, de las pasiones, de los gustos, de la sensibilidad, de las sensaciones y de la acción de los seres humanos pues sobre su sociedad y sobre sus vidas. Es un materialismo, si queremos, pues abierto, que integra pues los estratos más profundos de la realidad. Bakunin habla de la geología, la biología, la influencia de fenómenos astronómicos, pero también de la preocupación por la religión, por la forma en la que las personas pues piensan su mundo de forma más cotidiana, ¿no? Entonces es una concepción materialista muy particular. Sí, de hecho yo sentía en este texto, y bueno, sería como empezando con la primera crítica muy corta a esta introducción de Bakunin. Siempre todo el tiempo habla como enalteciendo los valores de la ciencia, contraponiéndolos a la teología. O sea, creo que ahí inicia como esta postura muy antiteologista, pero sabemos que hoy en día la ciencia no es tampoco algo de lo que haya que vanagloriarse siempre, porque puede estar al servicio, digamos, de otros intereses. Eso como una especie como de crítica de estos valores de la ciencia, los cuales Bakunin hablaba como si fueran siempre puros. También pasaríamos a hablar, ya cuando Bakunin nos habla de esta contradicción entre idealismo y materialismo, es de precisamente cómo se forman estas relaciones, digamos, materiales, pero que también conforman la noción de autoridad, y creo que es acá donde inicia como todo el discurso grueso de Bakunin alrededor de cómo él diferencia la autoridad que él dice como legítimas, autoridades legítimas o ilegítimas, si lo quisiésemos resumir, pero que en última nos va a hablar de un concepto fundamental, pienso yo, para la historia del anarquismo, que es el principio de autoridad. Sí, es un principio clave de esta obra. De hecho es uno de los subtítulos de uno de los apartados, y pues va a ser como una piedra angular de la concepción de Bakunin, ¿no? Principio de autoridad sería la estructura de dominación, sería la forma en la que se organiza la dominación en la sociedad. Es una forma en la que la autoridad, si ustedes quieren, natural que ejercemos los seres humanos unos sobre otros, se eterniza, se fija, y se constituye pues una relación jerárquica y desigual permanente, a partir de la cual pues se da una relación pues de dominación. Entonces el principio de autoridad, que para Bakunin es el principio pues del Estado, lo que explica el Estado, y otras formas de opresión, pues es el objetivo para develar en este trabajo. Y para Bakunin ese principio de autoridad surge y se legitima en parte como resultado del principio divino o el fantasma divino,
que es pues toda la influencia que tiene esta concepción absoluta, idealista, trascendentalista, religiosa en la justificación de las autoridades, y como el idealismo religioso, con su desprecio de la materia y de los seres humanos concretos, termina justificando la desigualdad en el mundo, de forma histórica, como surgen pues los gobernantes y cómo se legitiman a partir de la creencia de que son enviados divinos, pero también de forma filosófica de cómo una moral de dominadores basada pues en la explotación de los demás pues nos conduce pues a esa situación de desigualdad, ¿no? Entonces, para criticar ese principio elabora pues toda esta reflexión. Sí, recuerden que incluso, o sea, él pone ejemplos, que creo que es uno de los más obvios de la época antigua, es como el de los faraones en Egipto, ¿cierto? Como la personificación material de la divinidad, que era el faraón, a su vez Dios, ¿sí? Y en general, creo que lo que más me gustó acá fue como cuando él estudia este concepto de la divinidad, cuando le divide entre la divinidad inmaterial, idealista, de la cual no podemos conocer realmente nada, pero por otro lado sí conocemos como la realización material de la divinidad, y es que desde la época antigua, de varias culturas de las que habla Bakunin, ¿cierto? Porque habla de la cultura egipcia, de los griegos, los romanos, hasta llegar a la época moderna. Bueno, y también habla obviamente de las religiones semíticas, del judaísmo, el islam, el cristianismo. Habla como la realización material de la divinidad fundamentalmente partió la historia al dividir a dos tipos de seres humanos, ¿no? Como los más inspirados, habla él, y los menos inspirados, ¿sí? Y quienes son estos más inspirados, más cercanos a la divinidad, son quienes como que se legitiman y justifican su poder sobre estos menos inspirados. Uh-huh. Sí, esa es una de las claves. Yo apuntaría como 3 cosas sobre su reflexión. La primera es, Bakunin pues está haciendo una crítica a la religión en general. Él tiene un conocimiento particular pues del cristianismo, que ha estudiado en profundidad, y está muy centrada su crítica pues en la religión cristiana, en el catolicismo, el protestantismo y demás. Pero es una crítica en general sobre las ideas religiosas, critica el budismo, critica las deidades griegas, habla de algunas religiones orientales, como usted mencionaba. Es una crítica como ese sentido de divinidad en el mundo. Y lo segundo es, claro, esta idea de que los dioses o los seres trascendentales, pues en últimas, digamos, lo reproducen con sus jerarquías sobre el mundo y en el cielo o en las cosas espirituales, las jerarquías pues de la sociedad humana, ¿no? Las reproducen, las justifican. Aquí tengo una cita de un apartado muy bonita, dice: Dios, la nada absoluta, fue proclamado el único ser vivo, poderoso y real, y el mundo viviente y por consecuencia necesaria la naturaleza, todas las cosas efectivamente reales y vivientes, al ser comparadas con ese Dios, fueron declaradas nulas. Es propio de la teología hacer la nada lo real y de lo real la nada. Una reflexión ateológica de una teología negativa y crítica, que emparenta pues con una reflexión política sobre la dominación, y pues una reflexión filosófica sobre el materialismo y una crítica al idealismo. Y es muy interesante porque pues en últimas es una crítica al sacrificar el mundo real en pos de pues de esos abstractos trascendentales, y es recuperar el sentido pues que tiene la realidad. Y para Bakunin ese sentido pues es la lucha social, cambiar la injusticia del mundo, y por medio de la acción colectiva y organizada pues poder hacer de la tierra un mejor vividero, ¿no? Sí, de hecho, a eso ya quería pasar, es que de hecho esta obra es muy importante porque creo que es aquí donde Bakunin acuña como la definición de libertad anarquista, que no es única ni modificable, pero que si bien en su momento fue de las primeras, y que atacó esta definición que se nos ha enseñado desde la época de la Revolución Francesa, pienso yo, creo que sí, o desde la Ilustración, y que se nos enseña a todos y todas en el colegio, y esta definición de hasta dónde llega mi libertad, ¿cierto? Bakunin critica esta definición burguesa que dice, y que replican acá muchas personas,
es esta de que mi libertad llega hasta donde llega la libertad del otro, que justifica este discurso liberal por el cual pues debemos ser pacíficos, sí, debemos aguantar todo lo que se nos pone por delante, etcétera. Y creo que es aquí donde Bakunin interviene con su definición de libertad que rompe con esta libertad individual limitada y habla de una libertad que solo se realiza en lo colectivo, pero también parte de reconocer que esta libertad individual limitada en realidad y de la que habla el Estado moderno, de donde supuestamente todas las personas somos iguales en derechos, ¿cierto? Pero es que estas libertades hoy en día ni siquiera son iguales. Yo siempre le comento a mis amigos, amigas, cuando me justifican esta libertad burguesa, digamos, siempre les pregunto, ¿estoy yo igual de libre que, por ejemplo, no sé, Bill Gates? O más localmente Luis Carlos Sarmiento Angulo acá en Colombia, un multimillonario. Y es porque esta realidad material nos limita en la libertad, y Bakunin en su definición habla de una libertad que solo se consigue al hacer todas las demás personas que nos rodean en esa sociedad igualmente libres. No sé si tú, Juan, quieres ahondar más en eso desde esta perspectiva filosófica. Claro, esa es una clave, es un tratado también político sobre la libertad, y es una defensa del concepto de libertad más allá del marco de interpretación liberal. Es decir, es una crítica al liberalismo para defender, para ensalzar otra forma de entender la libertad, que Bakunin entiende más completa, más desarrollada y más rica. Aquí tengo un apartado muy interesante justo en la clave que menciona Sebastián, y es: la libertad no es pues un hecho de aislamiento, sino de reflexión mutua, no de exclusión, sino al contrario, de alianza, pues la libertad de todo individuo no es otra cosa que el reflejo de su humanidad o de su derecho humano en la conciencia de todos los hombres libres, sus hermanos y sus iguales. No puedo decirme y sentirme libre más que en presencia y ante otros hombres. En presencia de un animal de una especie inferior no soy ni libre ni hombre, porque ese animal es incapaz de concebir y por siguiente también de reconocer mi humanidad. No soy humano y libre yo mismo, más que en tanto reconozco la libertad y la humanidad de todos los hombres que me rodean. Por supuesto, falta más conceptualización sobre las mujeres, que en este lenguaje filosófico por lo general están ignoradas y marginadas, aunque Bakunin tiene una sensibilidad importante en el tema a lo largo de varias de estas páginas. Pero lo central es, por un lado, ata libertad e igualdad, que el liberalismo enfrentaba y que cierto estatalismo también enfrenta. Para Bakunin, libertad e igualdad son conceptos mutuamente necesarios. Lo ata con una noción amplia de humanidad, con una concepción humanista e igualitaria, y pues desarrolla esta idea de la libertad social, esta libertad en tanto especie humana, esta libertad en tanto relación social libre entre diversas personas libres, que implica, por ejemplo, una lucha pues contra todos aquellos principios e instituciones que se oponen a la libertad. Entonces el Estado, la explotación capitalista o el patriarcado y otras opresiones sociales. Es una libertad mucho más potente, esta idea de libertad social, reflexiva, que necesita de las otras para desarrollarse y no se limita por las otras. Sí, de hecho también recuerdo que, por ejemplo, hasta hablar de esta definición de libertad que aboga por la igualdad, también en su momento Bakunin hace una crítica al cristianismo, como, digamos que en su momento, ¿no? Estamos hablando de 1867, criticaba esta idea, que incluso creo que después retomaría la teología de la liberación acá en Latinoamérica, cuando Bakunin critica este discurso cristiano donde se habla de la igualdad que va a venir, o sea, la igualdad en el porvenir, la igualdad en el reino de los cielos, etcétera. Cuando él dice que no, pues hay que luchar por esa igualdad en el hoy y en el ahora, la igualdad material. Y de hecho remarca mucho este culto al individualismo muy inherente en el cristianismo, y no sé si estoy metiéndome con estas preguntas, Juan, en otras aguas, pero igual siento mucho que Bakunin pues habla muy fuertemente como de Jehová, del Dios judío. O sea, no puedo aventurarme a decir como que tengo una actitud, no sé si, no creo que antisemita, pero creo que sí metía en un mismo saco toda la cultura de las tres religiones, de una forma muy crítica. No sé si puedas ahondar un poco más en este antiteologismo que empezaba a ser más como evidente ahí. Claro,
Bueno, lo primero sobre lo de la relación con lo judío, pues Bakunin es crítico del antisemitismo ruso. Sin embargo, en su polémica con Marx, de la que salieron cosas malas de parte y parte, en algunos momentos hace acusaciones antisemitas que pues en general las anarquistas pues rechazan con claridad y con contundencia, que no representan tampoco pues su pensamiento. Sin embargo, sí es crítico de toda la raíz judío-cristiana pues de la religión y de estas religiones abrahámicas. También habla pues del Islam. Y bueno, pues toda esta raíz pues del Antiguo Testamento que pues sirve para explicar muchas cosas de la actualidad, ¿no? Y en un periodo mucho más presente que hoy, o igual de presente que hoy, con este fenómeno del evangelismo político, pues con la Biblia y con todas sus atrocidades pues intentan justificar un orden social injusto, ¿no? Lo otro que me pareció interesante que usted mencionó es sobre lo de la solidaridad, la crítica que hace el socialismo y en particular el anarquismo al cristianismo es una crítica por falta de solidaridad. No es una crítica aristocrática que nos imponga la solidaridad, sino es una crítica igualitaria que dice que esa solidaridad que nos pregonan no es auténtica y no es real porque no ataca las condiciones pues estructurales de desigualdad y de insolidaridad, ¿no? Dice, por ejemplo, el amor verdadero, real, expresión de una necesidad mutua e igual, no puede existir más que entre iguales. El amor del superior al inferior es el aplastamiento, la opresión. En ese sentido reivindica pues una moral basada en el amor, una acción de solidaridad humana basada pues en el amor, y considera que el cristianismo no tiene eso por base. Es una idea de la salvación individual del alma, una idea de inferioridad de los seres humanos frente a la deidad, y en ese sentido de desigualdad esencial, y es una idea de caridad del poderoso dándole al pobre sin modificar la relación de opresión. En cambio, este amor es igualitario y ahí tendríamos puntos de contacto con otras teorías. Y lo último es esta idea antiteológica. El antiteologismo de Bakunin es una versión del ateísmo, una versión radical del ateísmo, quien dice, pues los dioses no han existido ni existen, pero si existieran habría que abolirlos. Los dioses, como la idea de un fantasma divino que legitima la dominación, tienen que ser abolidos, y la religión como instancia separada de la sociedad tiene que ser reabsorbida por la sociedad, tiene que ser socializada. Toda la idea es negar la necesidad de Dios, de esas cosas trascendentales, y más bien explicar pues nuestras vidas y nuestras acciones por la propia acción de las personas. Creo que aquí podemos hablar ahora es precisamente el título de este libro, de este panfleto, que es Dios y el Estado. Si bien Bakunin nos habla de cómo incluso la mitología en distintas religiones viene a estar en función del establecimiento de esta divinidad materializada, o sea, hablamos, dice Bakunin en términos del mismo, como de estos brujos, que eran como estos seres humanos en mitad de camino entre el contacto con la divinidad y los seres humanos, pues se erigían como figuras de poder. Entonces esto viene a configurar lo que en Bakunin creo que en su época era como muy evidente, esta relación tan estrecha entre religión y Estado, y que pero que incluso también en su momento ya se está empezando a hablar de división de poderes, ¿sí? Toda la Revolución Francesa, pues también parte para eso. No sé, Juan, ¿cómo ves o cómo comparamos hoy en día esta crítica que hace Bakunin de reconocer que la idea del Estado, la concepción misma, está casi ligada a la idea de religión y de un poder ilegítimo contra el cual hay que rebelarse? ¿Cómo ves, Juan, esta relación entre ese Estado contra el cual se revela Bakunin con la concepción moderna que tenemos hoy de los Estados-nación en el siglo XXI? Claro, pues lo esencial del Estado se ha mantenido. Esa idea de Bakunin expresada acá, que el principio de todo Estado es la conquista y que se basa en una atribución absoluta del poder sobre sus ciudadanos, pues sigue siendo válida. Por supuesto, los estados como organismos políticos han cambiado mucho, hay diferentes formas históricas y regionales, y el sistema interestatal también ha evolucionado mucho, pero la crítica fundamental de Bakunin sigue siendo válida hoy, ¿cierto?
yo pienso que por otro lado es claro que Dios y el Estado no se terminan de separar, aún en sociedades muy laicas, seculares, laicistas, pues hay una importantísima presencia pues de las instituciones eclesiales como administradoras de una cantidad de espacios de comunidad que pensamos que deberían volverse a ser absorbidas por las comunidades mismas. Y bueno, más en nuestros estados latinoamericanos y en el caso colombiano, pues que la secularización está interrumpida, que es puramente declamativa, pero hay una fuerte presencia religiosa en el estado y ahora una nueva ola conservadora que lideran pues los fundamentalistas cristianos. Y en ese sentido la lucha contra el principio divino y el principio de autoridad, la lucha contra el fantasma de Dios y la realidad del Estado, pues sigue siendo muy, muy importante hoy, ¿no? De todas maneras, es siempre importante pensar que para Bakunin hay que superar, hay que desarrollar una alternativa superadora que logre de alguna manera derrocar y sustituir de forma eficaz pues lo anterior. Y en ese sentido la superación pues del Estado pues son la sociedad autoorganizada, son las diferentes formas de organización que tienen las trabajadoras, las comunidades y los sectores sociales, y la superación de dioses es la socialización de lo espiritual en la sociedad, la vuelta de todos estos ritos y todas estas sistemas de apoyos a la sociedad, y pues una valoración pues de nuestra vida, de nuestras sensaciones, de nuestras experiencias, que las religiones sean las viejas judeocristianas o las nuevas sectas y nuevos movimientos religiosos desvaloran. La idea de salirse del mundo, de cuerpos corrompidos, es común en diferentes teologías, y por eso la antiteología de Bakunin sigue siendo tan urgente y tan potente. Sí, aunque bueno, no olvidemos que es Latinoamérica un territorio difícil de comprender a veces, ¿cierto? Porque incluso acá en varios países de Latinoamérica la teología de la liberación influyó muchos movimientos revolucionarios durante la década de los 80, 60 también y 70, y es complicado como entender hoy en día como esta propia idea también de una divinidad que ahora inspira las luchas en algunas partes, también en otras partes pues está muy en contra de la libertad. O sea, tenemos como los movimientos religiosos, como bien Juan lo dice, evangélicos, son los que más influyen en las agendas de la ultraderecha en toda Latinoamérica, en contra digamos de la lucha por el acceso al aborto legal y seguro, entre otras. Y bien, yo creo que, no sé si Juan, este resumen tan corto que hemos dado de algunas de las ideas que se esbozan en Dios y el Estado ha servido para, digamos, contraponer a la coyuntura actual muchas de las ideas de Bakunin que siguen vigentes hoy en día. No sé cuál crees que sea como, de todas las ideas que Bakunin esbozaba como en la construcción de este concepto, de esta relación malsana de Dios, Estado, y por la cual debemos rebelarnos contra estas, digamos, dos entidades. ¿Cuál crees que es como la idea que más deberíamos tomar para gestar organización hoy en día? Bueno, creo que los conceptos como fantasma divino, principio de autoridad, esta idea de las religiones como lo absoluto, una cosa abstracta y absoluta que desprecia la realidad, pues son válidas, son útiles para nuestra acción hoy. Pienso que pues de sus apartados más potentes esta idea de la necesidad que tenemos pues de luchar por la libertad, y esa lucha nos lleva pues a luchar también por la igualdad y la solidaridad humanas, un sentido amplio, generoso, amoroso de solidaridad, que nos llevan pues a luchar contra las opresiones y explotaciones sociales. Y pues creo que aquí también pues ya hacen la idea de una lectura crítica, realista, materialista de la realidad,
de la que podemos pues aprender hoy y que podemos seguir ejercitando hoy, y pues una apuesta que es el colectivismo anarquista, que es el socialismo anarquista, pues por la transformación revolucionaria de la sociedad, ¿no? Y por la socialización del poder y la riqueza, por el fin pues del capitalismo, del Estado y de la religión pues organizada en términos de poder instituido, y en ese sentido, bueno, pues toda la alternativa libertaria. Bien, quiero también invitarles, si quieren que sigamos discutiendo este tipo de obras, conceptos también que podríamos llamar entre comillas básicos, para entender cuál es la propuesta del anarquismo social, cuáles han sido sus principales influencias, pues que sigan este podcast llamado Trinchera Anarquista, producido por el grupo libertario Vía Libre, acá en la ciudad de Bogotá. Les invitamos también a buscarnos en redes sociales. Estamos presentes tanto en Facebook como en Twitter. Creo que también en Instagram, pero no me acuerdo. Pero fundamentalmente nos pueden encontrar por Facebook, buscándonos como Vía Libre Grupo Libertario. También incluso tenemos nuestro canal en YouTube. Nos pueden buscar como el Grupo Libertario Vía Libre. Creo que tenemos varios videos, más que todo son registro de las distintas actividades de divulgación que hemos hecho aquí en la ciudad de Bogotá. Y bueno, Juan también tiene otros espacios que, si bien pueden también ser de referencia si recién están llegando a este mundo del anarquismo como idea de organizarse también. Pues como siempre, pues invitarlas a partir de nuestra página, lo pueden encontrar, pues a consultar el archivo de historia del anarquismo en Colombia. Algunos de los materiales también los encuentran pues en nuestra página específica, a visitar la plataforma internacional de anarquismo.net, que está en diferentes lenguas y cubre las realidades de diferentes países y aspectos desde una perspectiva anarquista, y para empaparse pues de la actualidad y de las luchas actuales en el país, por supuesto visitar espacios de compañeras de luchas muy valiosas, los espacios virtuales de la Coordinadora de Procesos de Educación Popular en Lucha, los espacios de acción libertaria estudiantil si les interesa la actualidad pues universitaria y educacional, los espacios de Mujeres en Lucha, organización feminista de tendencia libertaria para la cuestión del feminismo, la lucha contra el patriarcado, el espacio de la colectiva libertaria Severas Flores para revisar pues todo lo de la propuesta del anarquismo marica y la lucha contra el heterosexismo, la heterosexualidad obligatoria, espacios internacionalistas como la campaña Boicot, Desinversión y Sanciones pues en solidaridad con Palestina BDS Colombia, o el Comité de Solidaridad Kurdistán Colombia, espacios como el Rincón Cultural El Caracol en Kennedy Techotiva, o la Casa Cultural El Nido en San Cristóbal Sur, entre pues varias iniciativas que les recomendamos revisar y conocer. Bien, entonces nada, les esperamos en nuestra próxima edición de este podcast titulado Trinchera Anarquista, y nos vemos en la próxima.